Acá estamos palpitando ya en la previa y repasando, porque ya leer las crónicas son conmovedoras de lo que le vamos a contar y escuchar de boca de los protagonistas de distintas partes de la historia, porque desde la cobertura periodística, personal y humana, de un hombre que se hizo 12.000 kilómetros a ver un estreno de una película. Lo que pasa es que no es cualquier película. No, exactamente, se llama Tus padres volverán y tiene que ver con una peripecia de multitud de uruguayos, capaz que podemos decir de toda nuestra sociedad. Tiene que ver con aquel vuelo en el que 154... 154 niños volvieron al Uruguay. Algunos de ellos en realidad venían por primera vez porque no lo conocían o porque ya habían nacido en el exilio. Eran hijos de uruguayos que en tiempo de dictadura habían empezado a ser uruguayos fuera de frontera. Se generó toda una movida que ustedes seguramente recuerden, quizás hasta hayan participado, y se generó un vuelo que con ayuda del gobierno español de la época, recuerdo que era Felipe González, entonces presidente en España, y bueno, y se generó esa posibilidad. Nuestra queridísima compañera que hoy recuperamos, maravillas de la mañana en casa, para tenerla aquí en nuestro living, Graciela Bachino, hizo la cobertura periodística. Unos cuantos años después inventamos una especie de memoria con Katy Corbalán, que está detrás de cámaras, pero que también participó de la movida haciendo producción. Generamos un programa de historia. Y este señor que está acá en el medio, seriecito y hoy convertido en un adulto, era entonces un niño que estaba haciendo facultad. 13 años. Y bueno, en el 2010, había terminado mi primer película, Desde las Aguas. Ah, bueno, ya tenías una película hecha. Había pasado el estreno hacía poco y estaba en mi casa tirado, mirando la tele y veo el informe de historias de vida y salté de la cama. Dije, ¿qué es esto? Así que vos sos la culpable de todo, de esta película, realmente. Es que es así, salté, dije, ¿quiénes son estos niños? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están en esta caravana multitudinaria, asomados por la ventanilla de los ómnibus? La gente los tocaba, le decía cosas impresionantes, le alcanzaba cosas y los niños lloraban, la gente lloraba. Y dije, ¿qué es esto? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? La gente básicamente lo que le decía era Tus padres volverán, y ese es el título de esto que se transformó en película y que tiene este tráiler. Yo era uno de esos niños que venía de Bélgica. Fue impresionante cómo la gente se acercaban llorando, nos apretaba, nos abrazaba, como si fuéramos ángeles. Nosotros estamos ahí porque nuestros padres no podían volver. ¿Y qué podrían hacer 150 críos, hijos del exilio, que no conocen a sus abuelas, que no han podido estar allí? Entonces, ¿cómo haces para parar un contenedor con alas repleto de niños que vienen a conocer a su familia? ¿Qué rango de militar a cargo de decir no de ninguna manera? Pasé décadas deseando no estar donde estoy. No tenés identidad territorial, identidad de espacio. Te encontrás con tus padres en un lugar que no conoces, entonces te quedas siempre un poco solo. Un niño de 7 años no sabe y nunca va a entender. Por más de que vos lo sientas en un mar y te lo expliques, que esto es importante para el país. Y entonces desde ahí empezaron los problemas, o sea, la búsqueda de identidad. Antes del viaje era belga y después del viaje era belga y algo más. Hay un tercer invitado en nuestro living, que es el que acaba de recorrer todos esos kilómetros. Bienvenido a casa. Gracias. ¿Cómo fue recibir en Bélgica un equipo de cine de uruguayos que vinieron a hacer memoria, ¿no? A tocar una zona sensible. Fue muy sorprendente porque esa historia fue tan importante para nosotros, nos marcó muchísimo. Y el hecho de que vinieran ellos fue muy importante para mantener viva la memoria
de algo que fue importante para el país también. Mire que aquí vale emocionarse, quédese tranquilo. Está en su casa. 4 horas demoraron los viejos Leyland entre el aeropuerto de Carrasco y la sede de AEBU. Cientos de miles de personas fueron a tocar a esos como si fueran ángeles, como decía el relato. Tus padres volverán. Así recibieron el vuelo de los niños y también se escuchaba y se rumoreaba: reabren la 30, reabren la 30, y allí metido, para desatar un poquito el nudo de la garganta, había una periodista muy joven que no pudo evitar hacer su trabajo, pero también emocionarse. Muchísimo. Además esperaste mucho rato, Graciela, porque la caravana se sabía que iba a ser importante, pero había una altísima temperatura, 26 de diciembre, muchísimo calor, y tú en AEBU esperándolos. Sí, en realidad, María, la cobertura de la llegada fue una cobertura de imágenes, más que nada, más que testimonios. Al menos en lo personal no me tocó esa parte. Solo recogimos, porque era muy difícil hacer el trabajo realmente. Lo que sí está marcado en mí, en el recuerdo, en la memoria, fue la partida de los niños. No menos emocionante, yo creo que más emocionante todavía, donde por primera vez esta periodista se quebró y me di ese permiso. Pombito, con él en cámara, si la memoria no me falla, pudimos salir de ese quebranto emocional, pero creo que no podías anteponer lo humano ante el llanto de los niños, de los abuelos, de los tíos. Y permitíme razonar esto en el trayecto de esa memoria, de todo este tiempo transcurrido, que ahora te das cuenta de lo que fue la dictadura, porque era muy poco en ese momento, como periodista, como reportera, sacar información de la llegada de esos niños. ¿Quiénes eran? No les podías preguntar, como sí lo hizo Pablo, ¿quiénes eran tus padres? Claro. ¿Porque eran presos políticos o porque eran exiliados? Era mala palabra, ¿verdad? No podías hablar de la comisión organizadora que estuvo Víctor Bayán, sí, Artigas Melgarejo, Silvia Ferreira, Raúl Ferreira, todos los que trabajaron en pro de la llegada de estos niños, de este viaje, con el apoyo del gobierno de España. Nosotros mismos, como prensa, era muy poca la información que teníamos. Claro. Entonces fue como destapar una baldosa de aquel momento en que te dabas cuenta que no había libertad ni para conocer a los padres de los niños. Claro, claro. No tenías libertad para conocer las historias de vida. Así que sí valdrá el trabajo de Pablo para recuperar esa memoria. Y bueno, lo que me quedaba como reportera era el sentimiento, casualmente. Bien. ¿No? Y no bueno, se podía hablar, el trabajo, ¿no? Yo creo que las preguntar. imágenes hablan más que lo que yo pueda decir. Y te vemos ahí, además, tendiéndole la mano a uno de los niños, tocándole el jopo, tratando de comunicar. Porque lloraban, claro. porque cuando en un testimonio que uno de los niños dice que no se quiere ir, y yo estaba ahí preguntando, además, vos sabés, María, lo difícil que es entrevistar a un niño. Si es difícil entrevistar a un niño, cuán más complicado, ¿no?, más movilizador, claro, es hacerlo frente a una situación de emociones, de quebranto, mostrando que había una sociedad fracturada, de una sociedad que estábamos acá, estábamos fuera de las rejas, pero sí, sí, no podemos decir que estábamos en libertad. Claro, exactamente. Respirábamos aire puro, pero sí, no estábamos en libertad. Sí, sí, sí. Entonces, muy complicado encuadrar aquello y encontrar el verbo y encontrar la palabra, para que no te censuraran. Pero le buscaste la vuelta. Mirá si no, Bachinó, mirá si no. De uruguayos radicados en Europa con destino hacia Madrid. Esta ha sido la despedida de sus familiares en AEBU, aquí en la Ciudad Vieja. ¿Te querés ir para España? No, no me quiero ir. ¿Te gustaría quedarte? ¿Por qué? Sí, y porque me gusta. ¿Te gustó? ¿Pasaste muy lindo? Sí. ¿Sí? ¿Jugaste mucho con... ¿Tenías primitos aquí? Sí. ¿Sí? ¿Y te hiciste de amiguitos?
Y... ¿Llevas amiguitos? Sí. ¿Sí? ¡Trompeta! Es duro. Esto. Imponente, ¿eh? Conozco a este niño, increíblemente conozco a este niño, se llama Pablo Komba Golobchenko, vive en Barcelona, en uno de los pueblitos cerca de Barcelona. Su padre es un destacado maestro, su abuela fue una destacada pedagoga y poetisa, la Margarita Comoto de Komba. Es impresionante para mí también, absolutamente sobrecogedor. Su abuelo, el viejo Komba, fue una institución en la Asociación Cristiana de Jóvenes, así que todo esto como, son como viarazas de electricidad. Y viste que yo me veo ahí, me critico que no te imaginas, pero claro, también me trato de entenderme. Sí, entendete, Bachino, estaba superada por todo esto. Lento a como hablan ahora ustedes, rapidito, ¿no? Aquello te superaba, realmente te superaba. El tema es que lo que significaba para los niños el viaje realmente, ¿no? Para los más grandes era un reencuentro con todo aquello que habían perdido, donde habían tenido que irse corriendo con sus padres, abandonando el barrio, los juguetes, los abuelos, los tíos, todo aquello que tenían y que amaban y que en donde se habían criado, tuvieron que irse rápido y abandonarlo. Para ellos era un reencuentro con el Uruguay muy fuerte. Para los más chiquitos era un encuentro por primera vez. Era encontrarse con ese país idealizado por los padres y se habían ido solos con su mamá o con su papá y su mamá, pero no tenían familia, eran niños que no tenían familia. Y venir a Uruguay y encontrarse un día para el otro con abuelos, con lo importante que son los abuelos para un niño, con los primos, con la gente querida, en unos 20 días que fueron como el país de las maravillas, increíble, y tener que llegar a ese momento y una vez desprenderse, para los más grandes, una vez desprenderse de todo eso, sin saber si vas a volver o cuándo vas a volver, ese es muy impactante. ¿Cómo lo recibió a la vuelta en Bruselas a ese niño? Justamente, en la película aparece un periodista que lo fue a recibir. Fueron dos periodistas, una de ellas murió entre tiempo, y nos acordamos que un periodista nos fue a recibir, uno que era senador en este momento, y cuando sabíamos que venían ellos, nos acordamos de invitar a ese periodista que hizo el trabajo de ella, pero en Bruselas. Claro. Fue la televisión y la radio belga a recibirlos cuando llegaron a Bruselas. La parte, los de Bruselas, digamos, los de Bélgica. ¿Eran cuántos? Porque los de 8. 8, iba a decir. Llegaron todos a Bruselas, pero era esos 8 nada más. Porque todo se centralizó en Madrid. Y también lo recibió la televisión. Tanto fue un hecho que para allá también fue importante. Sucede que en Europa, casualmente, se hablaba mucho más de Uruguay que de lo que podíamos nosotros hacerlo acá. Claro. ¿No? Y quiero rescatar de las palabras de Pablo, de ese desprendimiento de los niños en la retirada, que acá no salió ahora, María, pero hay un testimonio en el trabajo de Subrayado, que un nenito me dice, no me quiero ir. No, eso fue. Claro. Y se abrazaba de la abuelita y no me quiero ir, decía. Entonces, había todo un trabajo de psicólogos uruguayos que apoyaron. Entonces, tenía que ser tan respetuoso todo lo que preguntabas, porque los niños estaban en un momento muy especial y las familias que quedaban y ustedes allá... ¿No viste la película? Los innombrables claro. ¿no? ¿No viste la película, Graciela? No, solo el tráiler. Nosotros tampoco. No, se estrena hoy, ¿no? ¿Se estrena hoy? Hoy se estrena en salas de Montevideo, de Movie, de Life y de Grupo Cine. Así que están todos invitados, obviamente. ¿Tú la viste? La vimos. Tuvimos el privilegio de venir al preestreno, a la avant première, y impresionante, sí. Hubo cosas sorprendentes para mí mismo, que conocía la historia. La historia de cada uno fue una historia muy, todo muy emocionante, digamos, es decir, distintas historias de vida,
todas consecuencias de un exilio que es muy doloroso. Y yo creo que ese es uno de los aportes de la película, que pone en evidencia el fenómeno del exilio. Creo que se tiende a olvidar que los exilados sufrimos. Se dice, están en Europa, están pasando bien, tienen buenos sueldos, tienen lindos coches, y no, si los tenemos a veces porque se trabajó muy duro, hemos sufrido siempre el estar fuera, y el exilio es un traumatismo a vida, que no se va. Nos estamos olvidando del traumatismo que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos cuando vinieron. Es cierto. Que sufrieron bastante. Y se refleja hasta en el tango. No lo hemos presentado formalmente. Dígame su nombre completo. Soy Jorge Medina y estoy con mi señora Elena Lócar, que vinimos a ver la película, y somos los padres de Marcos Medina, que aparece en la película, que fue uno de los 6 seleccionados por el guión de la película. Ellos vivían en Mercedes. ¿Y tú en Durazno? En Dolores. En Dolores. Perdón. ¿Me permitís hacerle una pregunta? La del estribo, Bachino, porque estamos cerrando. Dale. ¿Y en qué año se fue usted para Europa? Nosotros nos fuimos en el 79. Ajá. Bueno, ya habían transcurrido algunos años. Sí, sí. A Medina, a Bachino y a tantos y tantas, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti. Por la presencia hoy. Estaremos en el estreno, si no es hoy, porque yo trato de no ir a los estrenos, porque entre las cosas me pongo más nerviosa. Muchísimas gracias por haber venido. A los dos, y por distintas razones, además del director, que le agradecemos su presencia hoy, bienvenidos a casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.